Últimas dos preguntas. ¿En qué momento se encuentra la dramaturgia en México? Mira, es una pregunta difícil y muy amplia de tocar. Yo creo que en un momento interesante. Yo soy optimista respecto al futuro. Estoy en contacto con muchos autores jóvenes y noto muchas voces muy diversas, gente muy preparada, y que la condición, digamos, heterodoxa que tiene la escritura dramática, su todavía no contacto, digamos, con el público, esa, llamemos entre comillas, profesionalización de poder vivir de la pluma en México, le da una temperatura de riesgo que yo siento muchos autores jóvenes en ese sentido la han tomado, la han entendido y me interesa mucho lo que están haciendo. Hay una enorme, por un lado, conciencia de tradición inclusive literaria, vamos a decirlo, y por otro lado, muchos de ellos que están totalmente pegados a la escena, lo cual te habla de una enorme salud, ¿no? En ese amplio espectro. Creo que también una buena señal es que eh, antes becas, suplementos, ediciones y demás eran muy restringidas para el teatro. Hubo un momento donde se dio de manera muy natural, digamos los 50, todavía principios de los 60, esa mezcla, digamos, de donde el estatus del escritor de teatro o inclusive del actor fue mucho mejor que el que tuvo en los 70s, 80s y todavía buena parte de los 90s. Y es algo que se ha ido revirtiendo. Cuando piensas, por ejemplo, que instituciones como la Fundación para las Letras Mexicanas tiene su programa de dramaturgia, que abundan las editoriales de teatro, que algo que en los 90, pues bueno, podías ahí en alguna edición universitaria sacar un libro, pues de pronto ya son muchas las casas editoriales y que inclusive sellos totalmente comerciales de pronto le están apostando a publicar algunos libros de teatro, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido está cambiando el estatus, está apareciendo, digamos, muchos modelos de escritura. No hay ya solo una idea como de una escuela mexicana, una manera mexicana de hacer teatro. Hay contrapunto, hay discusión, es una comunidad compleja, a veces un poco autofágica, ¿no? Que se devoran nada más a sí mismos y demás, pero empiezas a tener un horizonte muy amplio de dramaturgos, desde jóvenes que tienen una voz muy interesante, jóvenes maduros, pienso Bujeiro, Villarreal, Hinojosa, Ayón, toda esa generación que ya empiezan a rondar sus 30 y demás, a mi generación, donde, bueno, pues creo que persistimos bastantes, Flavio González Melo, que es un autor muy interesante, Jimena Escalante, Chabot, de pronto te vas más para arriba y bueno, te hallas gente como Vicente Leñero o Juan Tobar o Wiriart que empiezan a ser ante la desaparición de esa generación de Carballido, pues nuestros modelos, espejos donde ya nos reconocemos, nos desconocemos. Y bueno, empieza a hablar de un amplio espectro. Muchas dificultades todavía en medio de esto. Es decir, poca comunicación de pronto entre el autor y el director, eh, poca atención pública, digamos, de instituciones, finalmente a la promoción del texto mexicano. Nos pasa todo lo contrario de pronto, que lo que hacen los franceses, los alemanes, los quebequenses, que bueno, son casi como agencias, ¿no?, de promoción de sus autores, a tal punto que convencen a las instituciones del Estado mexicano y se llega a conocer mucho más el teatro de Quebec en México y ni un solo autor mexicano en Quebec. Que bueno, contrasentidos por todos lados, ¿no? Pero en medio de eso el teatro mexicano está también ya, me refiero al teatro escrito, está viajando al extranjero, se están montando autores en muchos otros países, sea puestas en escena o festivales de lecturas, en fin, ¿no? Hay un contacto mucho mayor. Y en ese sentido soy optimista al respecto. Creo que
que es un momento que al paso del tiempo puede fructificar, ¿no? Pues bueno, tú, aparte de ser dramaturgo, eres también director, trabajas con actores, con actrices. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? Bueno, mira, mi contacto con las nuevas generaciones no es tan estrecho en la medida en la que fui dejando de dar clases, porque sentí como una especie de pues, enorme contradicción. Por un lado, lo que empecé a vislumbrar era formar gente para de pronto no tener salida, ¿no? Y que era un horizonte pues muy desalentador al respecto, ¿no? Aún así, lo que asombra es las sirenas del teatro, es decir, cómo de pronto, precisamente a la gente joven, se le vuelve el lugar de expresión, el lugar de rebeldía, el lugar de rebeldía interior, de contradicción o de búsqueda de su identidad en última instancia. Y lo cual me resulta conmovedor por un lado y un enorme compromiso en la medida en la que va pasando el tiempo. Y he persistido en este oficio y estoy trabajando ahorita en un proyecto que quiere justamente de alguna manera contribuir a abrir espacio para gente joven. ¿Qué veo? Veo que por fortuna, por un lado, se han brincado como las trancas que era imposible saltar en mi generación, cuando me tocó acceder al teatro. Mi generación vivía un momento totalmente vertical, era idéntico al sistema político. Es decir, estaban los grandes maestros totémicos que podían en un momento dado decirte de mi cuenta corre que nunca vuelvas a poner un pie en el escenario. En algunos casos era o se podía dar así, en otros no, era ya más que mera megalomanía fallida al paso del tiempo. Pero el sistema mental era ese, vertical. Finalmente había un método o una búsqueda de un método que rigiera tus pasos y tu acción. Lo que encuentro ahora es de pronto como una horizontalidad de búsquedas. Esto tiene un gran beneficio, que es de pronto poéticas muy distintas. Se brincan trancas, miran modelos que no son a veces los mexicanos, tienen diálogos finalmente, un tipo de formación a veces muy ecléctica y mucha búsqueda, lo cual es muy bueno. Sí, hace poco el espectáculo de Hugo Arrevillaga y hecho por gente joven básicamente, me sorprendió gratísimamente, porque yo veía de pronto mucha búsqueda en la pirotecnia, digamos, corporal, en la pirotecnia vocal, etcétera, etcétera, en las imágenes. Y ahí yo vi de pronto un trabajo minuciosísimamente en el sentido del alma, de la minucia del pensamiento de los actores, ¿no? Entonces, veo positivamente esa horizontalidad, esa explosión de poéticas y de búsquedas. Y por otro lado, sí me inquieta también el que de pronto, en este afán que creo que corresponde y les toca de sacralizador e iconoclasta, de pronto no se busque como mayor rigor, que no haya claramente como ciertos escalafones, ciertos lugares aspiracionales a los que gradualmente puedes ir llegando y que de pronto lo veo que se programa sin ton ni son a veces en las instituciones del Estado, ¿no? Y que redunda en una confusión para el público, que no le puedes exigir lo mismo a un chavo, por más que sea muy brillante y demás, que a alguien que tenga ya un trecho andado. Entonces, eso, y bueno, lo que queremos hacer aquí a través de esa respuesta a Teatro Emergente, pues es que haya también esa ventana a nuevos directores, a nuevos actores, a nuevos dramaturgos, a voces nuevas en la dramaturgia. Pues no sé si quieras agregar algo más, compartir algo más con Teatro y Más. Pues mil gracias, Vladimir, y qué bueno que existan espacios como el tuyo, ¿no?